tema de hoy es residuos peligrosos. Son las 6:05. Vamos a apurarnos un poquito porque a las 7 se va a conectar una persona que está trabajando en el tema de residuos peligrosos para comentarnos un poquito lo que están haciendo. Esa persona trabaja en el mayor operador de residuos peligrosos de la provincia de Córdoba y uno de los mayores operadores del interior del país. Así que creo que va a ser interesante escucharlo a Javier. Vamos a ir bastante rápido. ¿Estamos, gente? ¿Arrancamos? ¿Qué les parece? No tengo el chat. No estoy viendo el chat. Ahí estamos. ¿Ustedes ven la presentación completa o el listadito de participantes y el chat les tapa la presentación como a mí? Se ve completa. Perfecto, bárbaro. Se ve bien, gracias. Bueno, arrancamos. Residuos peligrosos. ¿Por qué vemos en una de las primeras clases el tema de residuos peligrosos? Prácticamente todas las industrias en las cuales trabajen van a ser generadores de residuos peligrosos. Inclusive si es a lo mejor se dedican a la investigación y trabajan en la universidad, bueno, los laboratorios generan una gran cantidad de residuos peligrosos. Y como vimos en la clase del miércoles, la ley de residuos peligrosos, ¿se acuerdan que era esta, la famosa 24.051? Ya les había adelantado de que hace mención a un artículo del Código Civil y por lo tanto el no cumplimiento de la ley puede traer aparejado una condena que puede llegar hasta la prisión. Acá hay un pequeño videito. ¿Lo escuchan? Van a pensar que tal vez el video es muy tonto o desactualizado, como una sociedad moderna como la que tenemos, puede llegar a suceder algo así de que los residuos todavía no estén siendo gestionados de manera adecuada. Fíjense este recorte diario. Limpieza la cañada, casi 140 toneladas de basura están retirando en lo que va. Pero van a decir, profe, esa noticia es vieja. Ayer pasé por la cañada y vi la gente recogiendo la basura. Sí, y esto está en Cadena 3 hace menos de una hora. Más o menos. Pero hace una semana que están con el operativo de la limpieza ¿Sí? de la cañada. Por eso, uno podría decir, pero ¿cómo puede ser que todavía suceda esto? Bueno, en países como el nuestro todavía sucede. Es un tema bastante actual. Y lo otro que no entiende la gente es, haciendo un poco la analogía que veíamos en el video, es que nosotros hacemos uso de los recursos también como fuente de agua para la provisión nuestra, ya sea consumo, para higiene. En el caso de la cañada tal vez no va al lago San Roque y por lo tanto no es tomada como fuente de agua para potabilizar, pero por ejemplo la desembocadura de la cañada se da sobre el río Suquía y aguas abajo, en su recorrido del río hacia la Mar Chiquita, apenas avanza y abandona el ejido municipal, está el Cinturón Verde, que es donde es la principal fuente de provisión de fruta y verdura de nuestro mercado, y por lo tanto, bueno, la analogía que parecía muy estúpida en el video recién, es algo que totalmente sucede en la vida real. Lamentable. ¿Qué es un residuo? ¿Todo residuo es peligroso? ¿Qué es un residuo peligroso? ¿Qué se considera como residuo? Bueno, son todas preguntas que obviamente
uno debe considerar el marco normativo para terminar de definirlas. Desde el punto de vista del concepto de residuo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que un residuo es cualquier material que es desechado de cualquier proceso, ya sea en forma sólida, líquida o gaseosa, y que también puede ser considerado como residuo, por más que sea reciclado posteriormente. En el caso de todos aquellos materiales que van a reciclaje, por lo general siempre se debe avanzar en la definición del residuo, porque hay casos especiales en lo que respecta a reciclaje. Pero en sí, la mayoría de los casos, cuando hablamos de cualquier material que está saliendo de nuestra planta, es considerado un residuo. Ahora, el residuo no solamente es sólido, sino que también puede estar en estado líquido o en estado gaseoso. Obviamente que en estado gaseoso, si es emitido directamente desde un conducto, es considerado una emisión gaseosa, y por lo tanto aplica la ley de aire que vimos ayer, toda la normativa de aire, mientras que si está envasado se considera como un residuo. ¿Se entiende? O sea, si es, tal vez, qué sé yo, entramos a trabajar en una planta y nos encontramos de que todavía hay algunos balones de freones tipo R22 que quedaron almacenados en la planta, bueno, eso es un residuo que debe ser tratado como tal. No podemos ventearlo en la atmósfera porque son gases de efecto invernadero y sustancia disminuidora de la capa de ozono, así que no corresponde. Por otro lado, obviamente que los residuos peligrosos en una planta, en una industria, es ilógico de pensar que uno, a medida que los va generando, los vaya disponiendo. Disponer significa, obviamente, enviar a procesar, a tratar, o directamente a un sitio en donde se pueda almacenar el residuo peligroso. Por lo tanto, en todas las industrias existe lo que se llama la guarda transitoria de residuos, en donde las empresas van estoqueando sus residuos peligrosos hasta que es conveniente llevar a cabo la disposición y obviamente en ese momento, por lo general, lo que termina definiendo es un poco la cuestión del transporte, del flete, hacia el sitio de disposición. ¿Por qué? Porque, bueno, no cualquier transportista puede llevar los residuos peligrosos desde una industria a un operador de residuos peligrosos, sino que tiene que ser un transportista habilitado. Y hay toda una gestión de fondo que hay que llevar a cabo, que obviamente no es conveniente que se lleve a cabo por una pequeña cantidad de residuos. Por lo tanto, esta guarda transitoria tiende a generar acumulación de residuos peligrosos en la planta. Y si ya sabemos que los residuos que estamos acumulando son peligrosos, obviamente que tienen asociado de que son peligrosos tanto para la salud humana como para el medio ambiente, y se transforma en un punto dentro de nuestra industria o dentro de nuestro emprendimiento, donde estemos, que hay que prestarle atención por el riesgo que representa, ¿no? Algunas directivas claves o iniciales que debemos tener en cuenta, primero es nunca mezclar los residuos. Si nosotros tenemos un residuo peligroso debido a su contenido de hidrocarburos, y que tal vez entre dentro de la categoría de inflamable, si lo mezclamos con un residuo que sea, por ejemplo, ácido, ahora vamos a tener un residuo peligroso que es inflamable y que es corrosivo. Por lo tanto, por lo general, cuando uno dispone de residuos peligrosos, los costos de disposición aumentan cuando los residuos comienzan a ser o a estar conformados por mezclas complejas. Por lo tanto, la regla número 1 que debemos tener en cuenta es nunca mezclar los residuos, aparte de el riesgo que corremos en cuanto a su reactividad, ¿no? Por ejemplo, vimos
que pasó con la explosión de Beirut, en donde teníamos nitrato de amonio y granos. Está bien, no son residuos peligrosos, pero esa mezcla hizo de que teníamos dos elementos que eran altamente inflamables. Por otro lado, en el caso de los residuos peligrosos, por lo general, uno cuando los almacena los tiene que categorizar y para eso lleva a cabo un determinado análisis. Eso lo puede hacer un laboratorio interno de la planta, no hace falta que sea un laboratorio externo, y se lo rotula, ¿no? Si uno comienza a mezclar los residuos, va a llegar un momento en donde es bastante complejo llevar a cabo después un análisis que garantice la composición real de ese residuo. Pero para que tengan una referencia, por lo general, los operadores de residuos peligrosos tienden a aumentar el precio de tratamiento por tonelada de residuos cuanto más compleja es la mezcla del residuo. Por otro lado, obviamente que siempre vamos a hacer hincapié en evitar que los residuos se generen. Siempre hay, en toda planta van a escuchar, o en toda empresa van a escuchar que la mejor forma de tratar un residuo es no generarlo. Y obviamente porque si evitamos, mediante modificaciones en el proceso, de que tengamos que generar un residuo peligroso, no solamente nos estamos ahorrando todo lo que es el costo final de tratamiento, sino todas las etapas que eso conlleva en cuanto a almacenarlo de manera adecuada, los riesgos que representa ese almacenaje y todo lo que les dije anteriormente. Una tercera recomendación es la de reciclar o volver a utilizar, que vendría a ser reciclar o reutilizar estos residuos dentro del propio proceso. Hay en algunas ocasiones donde los residuos son utilizados a modo de inerte dentro de otras matrices, con el único objetivo de evitar que los residuos se generen. ¿Ah? O sea, de que, por ejemplo, tenemos alguna escoria de una fundición que de por sí puede llegar a tener algunas trazas de algún metal, bueno, tal vez sí esa escoria la podemos operar dentro de otra matriz y luego poder venderla de esa forma, obviamente que nos evitamos tener que tratar ese residuo. Por otro lado, el tema del almacenaje en la planta es un tema muy delicado, hay que prestarle mucha atención, tienen que ser recintos que estén preparados para albergar este tipo de productos peligrosos. Por lo general debe tener un recinto de contención en caso de que los residuos líquidos, en caso de derramarse, no salgan fuera donde están almacenados. Obviamente que debe acomodarse de manera tal de que aquellos residuos que puedan ser reactivos entre sí, tampoco de alguna manera se garantice que entren en contacto. Y por último, también aislarlo de la gente, del personal. Y por eso, por lo general, van a encontrar de que los recintos no solamente que están aislados, sino que están cerrados y tienen cierta seguridad. Obviamente que hay que llevar un control muy estricto de la cantidad de residuos que se van generando, como así también de los que fueron enviados a disposición. Por último, la mayoría de las veces, el almacenamiento indebido de residuos peligrosos da lugar a sitios contaminados. Como hablábamos en la clase pasada, ¿se acuerdan el ejemplo de Berrey en Jesús María, en donde habían dispuestos scrap y terminó impactando en forma de un suelo contaminado? Bueno, en ese sentido es bastante importante hacer un esfuerzo de buena fe para registrar bajo un sistema de gestión de calidad cualquier incidente que pueda llegar a existir dentro de la planta, como así también todos los esfuerzos que se hicieron para minimizar la generación de los residuos. Muchas veces las autoridades de aplicación premian cualquier iniciativa de minimización de residuos, o simplemente la mera existencia de un plan de gestión ya le es suficiente a la autoridad de aplicación como para dar curso a una reducción de costos.
Con lo cual es un incentivo a tener un sistema de gestión que considera los residuos. Obviamente, todo lo que es prevención de accidentes, por lo general, estos lugares es conveniente que estén vigilados. En algunos casos extremos, llegan a tener un circuito de monitoreo de video asociado al personal de seguridad de la planta. Por ejemplo, si estamos a la vera de un río, es muy importante tener un control permanente de ese sitio, ya que si existe un derrame se puede llegar a generar un impacto ambiental muy importante. Entonces ese tipo de iniciativas son coherentes para llevar a cabo en esas situaciones. Y después, bueno, todo lo que es prevención de incendios, que ustedes ya deben haber visto algo en Interacción 4 cuando analizaron todo el tema de accidentes, ¿no? Bien. Por último, hay que tener presente de que en caso de que la planta cierre, uno no puede dejar un stock de residuos peligrosos sin darle la disposición adecuada. Entonces, esto por lo general también se incluye en las evaluaciones de impacto ambiental, en donde uno debe proponer las actividades de cierre. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un reactor que está usando un catalizador, que saben que contiene algún metal pesado que está legislado, deben considerar qué va a pasar con ese catalizador cuando se recambie y también cuando la planta cierre. ¿Okay? Eso es un tema bastante importante en las industrias, porque los catalizadores desactivados en algunas ocasiones, la misma empresa vendedora de tecnología, que son los que nos proveen estos catalizadores especiales, hay veces que nos reciben de nuevo el catalizador desactivado para volverlo a reprocesar. Pero en ese caso tenemos que tener en cuenta justamente esto que les dije antes. Hay que plantearlo a la autoridad de aplicación, porque acá estamos hablando de una situación que sería similar a un reciclaje de los residuos. Obviamente que en toda escala de actividades a llevar a cabo en la gestión de residuos, la primera y la más básica se basa en la reducción de la generación de los residuos. Por lo tanto, todo lo que es evaluación de tecnologías para modificar nuestros procesos, para evitar la generación de residuos peligrosos, siempre son bienvenidas y son una de las primeras opciones que deberíamos afrontar. Si se acuerdan de la primera clase de todas, hablamos de los distintos paradigmas de gestión ambiental que tenemos, y que, se acuerdan que habíamos hablado desde la dilución hasta lo que es la química verde. Bueno, justamente la química y la ingeniería verde apunta a lo que es la reducción en la generación de residuos y en el volcamiento de efluentes. De esto vamos a hablar todo el tiempo. La segunda actividad que entra dentro de lo que es la jerarquización de la gestión es, como mencionamos, es intentar llevar a cabo el reciclaje y la reutilización de esos residuos. Muchas veces ha sucedido que el hecho de pensar en reutilizar o reciclar un efluente dio lugar a un nuevo proceso productivo. ¿Tá? Por ejemplo, en el caso de Porter, ellos tenían los venteos de los fermentadores de producción de etanol, de bioetanol, en donde tenían una liberación importante de dióxido de carbono, y junto con esos dióxidos de carbono también se liberaban algunas sustancias que generaban olores y quejas en los vecinos. Bueno, una alternativa fue captar ese dióxido de carbono para evitar un problema ambiental, pero eso dio lugar también al desarrollo de un proceso de carbonato. ¿Ah? Y hoy tienen un proceso de carbonato asociada a la planta de bioetanol. En el caso de Fábrica Militar Río Tercero, tienen una situación semejante con el ácido clorhídrico que generaban en el proceso de producción de TDI como subproducto, el que también lo tenían en cantidades muy elevadas y que posteriormente
lo redireccionaron para la producción de, esto era, lo usaron para hacer floculante. Ya llegando a las últimas etapas de jerarquización, de gestión de residuos, tenemos que hablar de tratar los residuos. Por lo general, cuando uno apunta al tratamiento, está hablando del tratamiento al final de tubería. ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro de estos de los paradigmas? En el cual, obviamente, que los costos económicos que hay que afrontar para la instalación del sistema de tratamiento de residuos son importantes, son onerosos y, por lo tanto, son bastante resistidos al momento de su planteo. Es por ello de que es conveniente plantear las dos etapas previas de reducción y reciclaje antes de llegar a lo que es tratamiento. Cuando uno habla de tratar, en realidad lo que está tendiendo a lograr como objetivo es reducir la severidad, el impacto que produciría el volcamiento de ese residuo. Y por último, tenemos lo que es la disposición. Cuando hablamos de disposición, siempre estamos hablando de la última etapa de la escala, o la última opción, por decirlo de una forma. En Córdoba existía un operador de residuos peligrosos hasta hace muy poquito, que era Taim. Taim justamente contaba con una celda de seguridad, y esa celda de seguridad se utilizaba para la disposición final de residuos, mientras que otros operadores de residuos peligrosos que tenemos en la provincia no hacen disposición final, sino que hacen tratamiento. Tratamiento, para que se entienda la diferencia, es, por ejemplo, si yo tengo un fenol y lo mando a disposición final, lo que estoy haciendo con el fenol es inertizarlo, evitar que el mismo se libere al ambiente o que entre en contacto con el agua de lluvia y demás, y colocarlo dentro de una celda de seguridad. Pero ese fenol va a quedar ahí adentro por muchísimo tiempo. Mientras que si yo lo mando a tratar, lo más probable es que ese fenol sea incinerado y sea transformado en, supuestamente, dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es un claro ejemplo entre lo que es tratamiento, que pasaría desde un fenol a un dióxido de carbono, que es una sustancia de menor impacto ambiental, por más que el tema de calentamiento global también es algo que hay que evaluar, pero desde el punto de vista legal, no. Desde el punto de vista legal, sigue siendo una reducción de la severidad del impacto, y si lo mando a la celda de seguridad, estaría llevando a cabo una disposición final. ¿Se entiende hasta ahí, gente? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Algunas formas de reducir la generación de residuos peligrosos dentro de un proceso químico. Esto es bien de químico. Por un lado, podemos plantear la reducción de impureza en la alimentación. Ustedes saben que las impurezas en la alimentación, si bien muchas veces se analiza las corrientes de alimentación, las materias primas por su precio, es importante analizarlo desde el punto de vista de su pureza, ya que justamente toda impureza que ingresa al proceso se va a transformar después en un residuo. Además de los dolores de cabeza que nos va a traer, porque obviamente que eso nos afecta el rendimiento de los reactores, las etapas de separación y demás. Por eso muchas veces hay que plantear en ese costo de materia prima también cuál es el costo posterior de tratar ese residuo como residuo peligroso o como un efluente que tenga que ser volcado al ambiente. Por otro lado, resguardar los catalizadores, por una cuestión de que evitando que los mismos se desactiven en menores plazos, obviamente que uno reduce la cantidad de catalizador que utiliza a lo largo de vida útil de la planta, pero a su vez también eso reduce la cantidad de catalizador que se puede llegar a transformar en un residuo peligroso. Es por eso que muchas veces se utilizan los lechos de guarda para evitar que los catalizadores se desactiven por ya sea presencia de impurezas o una mala operación. Eliminar los materiales extraños utilizados para la separación. Eso también muchas veces uno plantea de que como sistema de tratamiento lo que hace es pasar un contaminante desde una corriente a otra. Bueno, si lo vamos a pasar desde una corriente a otra, tratemos de utilizar solventes de esta nueva corriente que estamos utilizando que sean amigables con el ambiente. Un claro ejemplo es tratar de hacer extracciones con agua,
que es el solvente más económico y ambientalmente amigable que conocemos hasta el momento. Y por último tenemos lo que es aumentar la recuperación de las separaciones. Cuanto más mejor eficiencia de recuperación logremos, menor cantidad de residuos vamos a estar generando, ¿no? Voy a avanzar un poquito más rápido porque me voy a quedar sin tiempo. Idealmente, cuando ingresen a trabajar, las recomendaciones que les daría es, primero, traten de identificar todos los componentes que están regulados en los residuos. ¿Okay? O sea, si ustedes cuando ingresen a una planta, por lo general, lo primero que le van a explicar es cómo la materia prima se transforma en producto. Ok, pero desde el punto de vista de la gestión ambiental, eso no nos va a interesar. Lo que nos va a interesar son justamente todas aquellas corrientes que quedaron perdidas en el proceso. Una vez que tenemos identificada todos esos flujos de residuos, que fíjense que está como paso 2, tenemos que tener en cuenta en esos residuos cuáles son los componentes que están presentes. Después, avanzar un poquito más, si ya tenemos identificadas las corrientes y la composición de residuos, plantear por qué se están generando esas corrientes de residuos. Y a partir de ahí plantear mejoras, ya sea listando y analizando modificaciones para evitar la generación de residuos, y obviamente después tratar de hacer una lista de priorización para atacar aquellos residuos que sean o bien más peligrosos o que se transformen en riesgosos por su cantidad. ¿Ok? Esto es muy importante. Obviamente que cuando uno habla de identificar los componentes regulados de los residuos, para ello tiene que tener o haber llevado a cabo lo que les dije en la clase del miércoles. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el contexto legal que aplica desde el punto de vista ambiental a nuestra planta. ¿Tá? En base a eso, identificamos cuáles son los compuestos que están regulados. Por ejemplo, es muy común utilizar catalizadores que tienen zinc. ¿Tá? El zinc no es considerado un metal peligroso para la salud de las personas, ni corrosivo ni nada, y por lo tanto no es considerado un metal dentro del listado de peligrosos. Entonces, tal vez tenemos una gran cantidad de catalizadores con zinc y una pequeña cantidad de catalizadores que tienen, o una pequeña corriente de generación de cromo hexavalente. El cromo hexavalente es carcinógeno para humanos, es altamente peligroso y móvil en el ambiente, y por lo tanto no tenemos que confundir cantidad de residuos con peligrosidad. ¿Se entiende eso? Bien. Bien. Acá hay un ejemplo de cómo podrían armarse lo que es un pequeño balance de efluentes. Cuando hablamos de efluentes, les repito, esto es en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido. Es decir, todas aquellas corrientes que salen de nuestro proceso. Las típicas líneas en el flow sheet que no terminan en ningún lado. Bueno, esto es a modo de resumen todo lo que les he tratado de decir hasta el momento. Por un lado tenemos que entender las cuestiones ambientales, y para entenderlas tenemos que conocer cuáles son nuestras obligaciones legales. Las éticas, yo creo que en el transcurso de la carrera ya la han podido absorber. Y por último, tratar de identificar cuáles son las mejores tecnologías de control que existen, y para eso, bueno, un poco apunta el cursado de esta materia de ingeniería ambiental, ¿no? Desde el punto de vista legal, vamos a profundizar un poco el tema de lo que les mencioné ayer. Ayer les había mencionado de que la ley que reglamenta el tema de los residuos peligrosos es la ley 24051, y que se fundamenta en lo que es la gestión de los residuos peligrosos desde la cuna hasta la tumba. Es decir, que involucra todo el proceso, desde que se generó hasta que se dispone, y en el caso de ser disposición, su guarda posterior. Por ejemplo, el accidente de Taín sucedió en el 2000, no sé, 2015, 2016, no me acuerdo más. A ver, en un segundito. Vamos a preguntarle al que mejor memoria tiene. Accidente Taín, Córdoba. Contaminación, imputan 3 directivos, se cumplen 2 años de la catástrofe, y esto es del 19, entonces fue en el 17. Ok. Ay, qué fácil que se hace. Si bien el accidente de ese operador de residuos peligrosos
sucedió en el año 2017, automáticamente se lo cerró al predio, se lo clausuró. De todas maneras, el propietario del predio, que es el Grupo Rogio, tiene que seguir llevando a cabo todavía el control de sus operaciones. Es decir, que tiene que garantizar que los residuos estén todavía cumpliendo lo que es su etapa de disposición final. Básicamente es controlar de que no haya liberaciones al ambiente. Por lo tanto, debe seguir contando cuenta con 3 personas actualmente, que se dedican todo el tiempo a llevar a cabo el control de las celdas para chequear que los residuos estén adecuadamente dispuestos. Lo que es la ley 24051, esta es una ley que surgió como consecuencia del convenio de Basilea, que se firmó a nivel mundial y que adhirió a nuestro país en el año 89. Y básicamente, si bien dice, esta ley es del 93, perdón, no del 94. Lo que debo aclarar es que hasta el año 94, antes de que se reforme la Constitución, las leyes nacionales en materia ambiental solo podían regir si las provincias adherían. Como esta ley fue del 93, solamente aquellas provincias que adhirieron a la misma se encuentran legisladas bajo este marco. La verdad que fueron un montón las provincias que adhirieron, y hay otras que dictaron sus propias normas, pero sus propias normas no fueron más que copia de esta ley, así que el marco de esta ley es prácticamente el mismo en varios lugares de nuestro país, en las principales provincias de nuestro país. Hay algunas cuestiones en cuanto al movimiento de residuos, que algunas provincias trataron de ser un poco más estrictas. Como les decía, entonces esto surgió a base del convenio de Basilea, el cual esto del movimiento de los residuos peligrosos a través de la frontera de los países quedó plasmado también no solamente en la ley 24051, sino se acuerdan también en lo que era el artículo 41 de la Constitución Nacional. Esto ya se lo comenté ayer. El convenio de Basilea lo que trata de hacer es evitar el movimiento de los residuos a través del planeta sin el consentimiento de los países cuyo transporte se vean afectados. Acá en Argentina hubo un caso ya hace bastante en donde desechos radioactivos de la industria nuclear querían pasar por el canal de Beagle y se le negó el paso. Los países tienen esa potestad, pueden hacerlo, y solamente entonces los residuos se pueden mover de un país a otro si hay consentimiento de ambos países. Lo mismo sucede con las provincias. Una provincia puede enviar residuos, una planta de una provincia puede enviar residuos a otra, solo si tiene el consentimiento del lugar de destino. Pero en realidad ahí lo que se trata de hacer, para evitar tener que hacer gestiones en lo que es la autoridad de control de una provincia y la autoridad de control de otra provincia, existe a nivel nacional una autoridad de control que justamente actúa en esos casos, donde hay una cuestión más federal o entre 2 o 3 provincias. Imagínense, hay muchos residuos de la industria del petróleo que venían desde Neuquén hasta Córdoba, entonces sería muy complicado llevar a cabo gestión en cada una de las provincias por las cuales se esté atravesando, y en ese caso lo que es la autoridad nacional facilita esa gestión. ¿Por qué se llegó al convenio Basilea? Principalmente el problema que hubo fue en que algunos sucesos hicieron notar de que se estaban llevando a cabo actividades que no eran del todo éticas en cuanto a la disposición final de los residuos peligrosos. Principalmente tenemos un ejemplo como lo que eran un par de buques tóxicos, como el Catrín Bay o el Pelícano, que lo tienen ahí, en donde lo que se detectó era que estos buques lo que trataban de hacer es ir de un puerto a otro tratando de disponer o dejar varados residuos peligrosos encubiertos bajo otro nombre, ¿no? Muchas veces se lo hacía pasar como que eran restos de industrias de maderera y resultaban ser desechos altamente tóxicos.
Por otro lado, también sucedió de que las empresas estas que se dedican a lo que es la logística internacional, como van a haber visto cuando pasan por el puerto de Buenos Aires, todos esos contenedores, habrán prestado atención de que hay 3 o 4 empresas que tienen una gran cantidad o monopolizan este mercado, ya que tienen sus logos en los contenedores y uno llega a ver, a distinguir 3 o 4 empresas. Bueno, ellos lo que empezaron a ver era que algunos de sus contenedores empezaban a desaparecer. Y con la llegada de los GPS, obviamente que cuando empezamos a hacer el tracking internacional de los mismos, se veía de que algunos contenedores partían de un puerto y en mitad del océano desaparecían. Y con esto, obviamente que ellos tenían importantes pérdidas económicas, porque perdían sus propios contenedores. Entonces, también eso ayudó al control. Bueno, acá a la derecha tienen un caso justamente de un buque que intentó disponer 1.600 toneladas de desechos en Holanda. Acá en Argentina también hay algunos sucesos muy conocidos. Después, si tienen tiempo, fíjense, por ejemplo, Estación Argentina en Santiago del Estero, donde aparecieron almacenados algunos contenedores, no contenedores, perdón, tachos de 200 litros con residuos. Deme un segundo que silencio. Ahí está. Se encontraron al costado de las vías del tren una gran cantidad de recipientes con productos derivados de pesticidas y agroquímicos en desuso, y obviamente nadie se hizo cargo de esas cuestiones. Bien. ¿Qué dice la ley 24051? Bueno, la ley obviamente que define qué es un residuo peligroso y establece de que es peligroso todo aquel residuo que puede causar daño directo o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua o la atmósfera. En realidad eso es un ¿cuántos hay? 26. Sí. Entonces, como les decía, esa definición inicial de este artículo 2 es muy amplia, pero si continuamos con la definición verán que en particular serán considerados peligrosos los que están indicados en el anexo 1 o tienen alguna de las características del anexo 2. Y bueno, sobre eso vamos a avanzar. Resumiendo lo que dijimos para los que se están enganchando un poco tarde, si bien la primera parte del párrafo es muy amplio, en realidad uno termina trabajando con lo que es el anexo 1 y el anexo 2 de la ley, para definir si un residuo es peligroso o no. Después vamos a ver que el artículo 1 deja en claro de que esta ley abarca todo el proceso, que les decía antes, desde la generación a la disposición. Obviamente que vuelve a hacer hincapié en prohibir el movimiento transfronterizo de residuos. Y por último, habla de que la autoridad de aplicación, sea local, provincial o nacional, deberá llevar a cabo o mantener un registro de generadores, operadores y transportistas. ¿Tá? Perdón. ¿Qué dice el anexo 1? El anexo 1 de la ley establece de que los residuos van a ser categorizados de dos maneras distintas. Una es en base a lo que se llaman las corrientes de desecho y otra es en base a los constituyentes. ¿Qué significa las corrientes de desechos? Primero lo que vamos a ver es que las categorías están representadas por la letra Y, ¿ok? Por eso tiene I1, I2, I3 y demás. ¿Estamos? Lo que es corriente de desecho, ¿qué implica? Implica que un residuo que encaja dentro de esta definición directamente es considerado como peligroso. Por ejemplo, I1, desechos clínicos resultantes de la atención hospitalaria. ¿Okay? Esos son los famosos residuos patógenos que vemos nosotros, que cuando vamos a las clínicas y hospitales existen los tachos negros y los tachos rojos, y en donde los tachos rojos nos piden que depositemos todo aquello que resulte de algún contacto personal o que tenga restos de sangre y demás, y en
el otro tipo de recipiente dispongamos solamente aquello que resulte tal vez de la higiene de manos en algunos casos, ¿no? Si seguimos avanzando en lo que es categorías de desechos, corrientes de desechos, vamos a ver que después tenemos los desechos resultantes de la producción o preparación de productos farmacéuticos, como así también los productos farmacéuticos que estén vencidos, y a partir de ahí, fíjense, tenemos 18 categorías, en las cuales la categoría 18 es una categoría que es un poco el comodín. Si le prestamos atención, dice residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. Bueno, ¿eso qué significa? No es que porque sea un desecho industrial va a entrar dentro de un I-18. Por lo general el I-18 apunta a aquellas corrientes en donde por algún motivo dentro de nuestra planta hemos llevado a cabo un pretratamiento o una adecuación para su posterior disposición. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos barros de nuestra planta de tratamiento de efluentes industriales, que los sometemos a un proceso de deshidratación, bueno, ese podría llegar a decirse que es un I-18, pero el I-18 siempre va acompañado de otra característica que es la que termina definiendo la peligrosidad. Por ejemplo, si ese barro deshidratado se caracteriza porque tiene mercurio, entonces va a ser I-18 barra, y acá tenemos que buscar el I con mercurio. A ver si lo encontramos rápido. Mercurio. O sea, va a ser un I-18 barra I-29. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? En estas categorías muchas veces obviamente se generan algunos grises, entonces hay que hablarlo un poquito con la autoridad de aplicación para terminar de ponerse de acuerdo del encuadre que se da, porque esto se gestiona bastante en base a lo que es declaraciones juradas. Por lo tanto, no es que nosotros vamos y le decimos a la autoridad de aplicación, che, esto está bien, ¿cómo lo voy a hacer? Por lo general nosotros lo tenemos que hacer y la autoridad de aplicación lo revisa y le queda el registro, pero por lo general es algo que tenemos que hacer nosotros por nuestra cuenta y por lo tanto se trabaja a modo de declaración jurada. Y en ese caso, obviamente que cuando uno tiene duda en qué encuadre darle al residuo peligroso, bueno, como es una declaración jurada, uno trata de no meter la pata, ¿no? Bien. El resto de la SI, el de constituyente, habla de algunos compuestos, como puede ser si el residuo tiene cobre. Si tenía zinc era peligroso. No, yo recién decía que no. Aluminio era el que no es peligroso, me equivoqué. Si tiene zinc, arsénico, cadmio, demás, si tienen soluciones cianuradas, fíjense que hay solventes, hay ácidos, hay bases. Obviamente todo lo que tiene asbestos es considerado peligroso. ¿Estamos? Es un listado donde tenemos desde el I-19 hasta el I-45, y acá la pregunta que pueden llegar a hacer es, ok, profe, pero la mera presencia lo transforma en peligroso. No es así. No es que porque tenga algo de zinc es peligroso. Recuerden que el hecho de que no tenga zinc va a depender del límite de sensibilidad que tenga el equipo que yo use para analizarlo. En realidad esta ley tiene una resolución, que es la 224, que define que para que sea considerado de alta peligrosidad y tenga que ser dispuesto mediante todo este sistema de gestión que estamos hablando hasta el momento, esta ley, tiene que tener más del 0,1%. 0,1%, si lo pasamos a ppm en peso, estamos hablando de 1000 ppm. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? O sea que si tiene 10 ppm de zinc, no es considerado como un residuo de alta peligrosidad, sino que es un residuo de baja peligrosidad y por lo tanto puede ser dispuesto como un residuo sólido asimilable a urbano. Porque eso es otra cosa. Ok, profe, yo tengo un residuo
es peligroso, ya sé que tengo que gestionarlo de esta forma. ¿Y qué pasa si no es peligroso? Bueno, si no es peligroso, no es que puedo dárselo al carrero que pase por la puerta de la planta, sino que tengo que disponerlo de manera adecuada en un relleno sanitario. Un relleno sanitario comparado a una celda de seguridad, lo que vamos a encontrar es que desde el punto de vista ingenieril son muy similares, o sea, es una perforación, una excavación con suelo compactado y con membrana, la utilización de membrana que evita que los contaminantes ingresen al subsuelo y percolen hasta la napa. Una celda de seguridad, en lugar de tener una membrana, tiene dos membranas y obviamente tiene sistemas de captación de líquidos lixiviados y monitoreo mucho más frecuente de las variables ambientales. ¿Está claro eso? ¿Está claro, chicos? O sea, si es peligroso, tenemos que gestionarlo de acuerdo a esta ley. Si no es peligroso, por lo general lo que se plantea es que tenemos que disponerlo como un residuo sólido asimilable a urbanos, que también hay que pagar, hay que mandarlo al relleno sanitario, hay que contactarse con Cormecor, que es la empresa actualmente que está gerenciando el predio de Piedra Blanca, y pagar también a un transportista que lo lleve a disponer ahí. Pero hay que pagar, siempre hay que pagar, de eso no, obviamente que vamos a cambiar para hacer una analogía, uno va a costar 100 y el otro 1000, ¿no? Si es un residuo peligroso, cuesta 10 veces más. Tal vez un poco menos, pero mucho más. Por otro lado, eso lo que vimos recién era el famoso anexo 1. Si vamos al anexo 2, lo que vamos a encontrar es que también, además de las corrientes de desecho y los constituyentes, hay que tener en cuenta si el residuo reviste alguna característica de peligrosidad. Dentro de las características de peligrosidad encontramos todas estas que vemos aquí, las cuales ahora ya no están más representadas por la letra Y, sino que están representadas por la letra H. ¿tá? Y es por eso que vamos a tener, por ejemplo, H1 en el caso de que el residuo sea explosivo. Y bueno, también ahí, en algunas de estas características, hay veces que se plantea qué tan corrosivo, qué tan inflamable. Bueno, en esas cuestiones, justamente, cada una de las categorías trata de definir qué es considerado un líquido inflamable. Por ejemplo, un líquido inflamable es aquel líquido o mezcla de líquidos, líquidos y sólidos, que emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores a 60,5 grados centígrados. Básicamente lo que se hace es un ensayo en el cual se lo somete a temperatura, y lo que se trata de ver es si cuando se llega a los 60 grados el residuo es inflamable o no. ¿tá? Es un ensayo de laboratorio. Después tenemos, por ejemplo, lo que es corrosivo. Corrosivo, fíjense, dice causan daños graves a los tejidos vivos que tocan, o en caso de fuga pueden dañar gravemente o destruir otras mercaderías, los medios de transporte, o pueden provocar otros peligros. Bueno, es una definición bastante amplia, pero bueno, definir un residuo como corrosivo es bastante sencillo, ya que podemos analizar el pH para ver el mismo. A ver, lo que les voy a pedir ahora es un segundito para chequear si, porque ya van a ser las 7, si está Javier. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Obviamente que no les pido de que para un examen se sepan de memoria cada una de las H o las I, no tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que sepan cuál es el encuadre legal y cómo se maneja ese encuadre legal. De que tenemos corriente de desecho, de que tenemos constituyente, de que no la mera presencia de un compuesto químico transforma el residuo en peligroso, sino que tiene que estar por encima de cierto valor de concentración.
y que además de lo anterior puede tener características de peligrosidad. Por lo general uno cuando arma dame un segundo. Yo estoy, si querés me voy conectando, a ver si. Uno cuando arma los manifiestos para enviar a disponer un residuo peligroso, tiene que identificar cuál es el residuo que está enviando a disponer, y en ese caso entonces uno debería colocar I1 barra H1 en caso de que sea una corriente de desecho y a su vez tenga una característica de peligrosidad. Mientras que del lado de los operadores pueden utilizar distintos tipos de tecnología para llevar a cabo el tratamiento de los residuos. Y es por eso que van a ver que hay una lista A y hay una lista B. La lista A es cuando lo que es la tecnología que se va a aplicar apunta a recuperar, reciclar, regenerar o reutilizar de alguna forma a los residuos, mientras que la B es cuando tengamos que... esperen, acá hay algo raro. La A de las operaciones... ok. La A es que no pueden... esas tecnologías no tienden a recuperar, reciclar o reutilizar los residuos, y la B son aquellas tecnologías que sí tienden a recuperar o reutilizar los residuos. Como por ejemplo ahora cuando se conecte Javier, vamos a hablar justamente de una tecnología tipo R1 o R2. Acá estoy, Robert, ¿eh? Hola a todos. Ahí está. A ver, ¿cómo anda Javi? Chicos, les presento al ingeniero Javier Slay, ingeniero químico recibido de la UTN, gran persona, ex compañero de trabajo y actual. ¿Me das tu puesto, Javi? Sí, yo soy analista de calidad en Geocycle. Analista de calidad de Geocycle. ¿Qué es Geocycle, Javi? Geocycle acá en Córdoba, planta malagueña. Ok, bien. Javi, me falta re poquito para terminar. ¿Vos tenés alguna presentación? Dale, tranquilo, sí, tengo una presentación. Entonces, te voy a hacer co-anfitrión para que te encuentren en el listado, porque hay varios chicos conectados. ¿Somos varios? Sí, somos varios, somos 34. Acá está. Te hago coanfitrión, así en un momentito podés compartir vos pantalla, yo voy a dejar de compartir la mía. Y bueno, después de esa presentación faltaría solamente que le comentes qué es Geocycle, la cual seguramente va a formar parte de tu presentación. ¿Cómo no? Bien. Desde ya, muy agradecido porque te hayas conectado, ¿no? No, por favor, muchas gracias a vos por la oportunidad. Ok, gente, entonces, resumiendo, cuando tenemos un residuo, tenemos que llevar a cabo su caracterización, por un lado, teniendo en cuenta las corrientes de desecho, o los constituyentes, eran estas I que veíamos recién, y en caso de que posean alguna, o encaje alguna dentro de alguna de estas categorías, directamente el residuo es categorizado como residuo peligroso. En el caso de que no encajen en alguna de estas categorías, ya sea corriente de desecho o constituyente, pasamos a analizar sus características de peligrosidad. Y ahí vemos si es corrosivo, si es inflamable, si es ecotóxico, por ejemplo. Y en ese caso, si posee también alguna característica de peligrosidad, el residuo se transforma en residuo peligroso y entra dentro del circuito de la gestión de residuo peligroso. Y en caso negativo, obviamente el residuo no es peligroso y debe ser gestionado como un residuo sólido asimilable a urbano. Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que hay algunas propiedades, como por ejemplo lo que es la lixiviación de los residuos, que deben ser analizadas. Ese ensayo se llama justamente procedimiento de lixiviación para determinar características tóxicas, que en inglés es el acrónimo termina siendo TCLP. Básicamente lo que se hace es poner en contacto a los residuos con un volumen de agua cuyo pH es regulado a 5, simulando agua de lluvia, por un periodo de 20 horas,
se lo deja en íntimo contacto, en agitación, y posteriormente se analiza la fase líquida. ¿Para qué? Para ver qué transferencia, si existe o no transferencia de compuestos peligrosos desde el residuo sólido a la matriz líquida. En el caso de que el residuo sea un líquido, directamente ese líquido es considerado como si fuera el extracto obtenido del proceso de lixiviación, y en esos casos también se lo compara con una serie de valores legales que están incluidos dentro de la ley. Esto se hace solamente, este ensayo se hace para caracterizar residuos, pero también se suele hacer para la caracterización de los barros obtenidos en las plantas de tratamiento de efluentes industriales que vayan a tener ustedes en las empresas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Lo único que me faltó decir, Javier, es, no les comenté cómo es el procedimiento, cómo es la documentación del procedimiento desde que un generador decide enviar a disponer un residuo. ¿Querés comentársela vos o querés que se la comente yo? Sí, se la puedo comentar en la presentación y después si me quedó algo le podés agregar. Bueno, listo entonces. Intenta por favor compartir tu pantalla. Yo voy a dejar de Dale. compartir. A ver si me permite la tecnología. Si no te permite, avísame, te hago hospedador directamente. No, creo que ahí está. Sí. Ahí Sí. se ve. Sí, se ve de tu pantalla. ¿Dónde estás, Javi, vos? ¿Acá en Córdoba? Ahora sí, ahora estoy acá en Córdoba en casa. Recién salí de trabajar, hace un rato llegué, así que Ajá. justo. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan las clases online? Eh, ¿Se lleva? preguntale a ellos. Habilita el micrófono, gente. ¿Cómo le llevan? ¿Muy diferente? Sobreviviendo. ¿Sobreviviendo? Hola, Sí, Fabi. todos estamos sobreviviendo. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, perfecto, Javi. Excelente. ¿Puede ser que tengas un fondo verde? Yo en mi cámara. La presentación. ¿Es de color verde de fondo? ¿Por qué me estás preguntando? ¿O es un problema de calidad de imagen? No, es verde, es verde. Ah, bien. Es verde. Okay. No, pensé que me jodía porque soy daltónico, pero no, es verde, es verde. Estoy casi seguro. Todo en Geocycle es verde, así que la presentación No. debe ser también. Pero es cierto también, chicos, Javier es daltónico. Bueno, si me permiten, les voy a comentar más o menos qué es el coprocesamiento rápidamente, algunos puntos claves. ¿Qué es Geocycle? Dentro de Geocycle es una empresa de Holcim que forma parte a nivel mundial del grupo Lafarge Holcim. Le voy a comentar qué es lo que hacemos en Geocycle, que es un preprocesamiento, digámosle así, un acondicionamiento de los residuos. Y lo que hace Holcim en el horno de su planta aquí en Malagueño, que es el coprocesamiento, digamos, propiamente dicho. Y bueno, si después al final nos queda algo de tiempo, les voy a mostrar algunos números de la empresa. Y bueno, si tienen alguna duda también pueden ir anotando y al final, si queda tiempo, lo charlamos. Javi, ¿quién más Sí. está de la Facu ahí con ustedes? Y de la Facu yo estoy, conmigo trabaja Elisa Oloco, que ella es, creo que es una promo, 3 promos más que yo soy del 2017. Debe ser el 2013, 14 por ahí. Entró hace poco Gastón Baldo, como supervisor. Gastón. Estaba en placa, Gastón. Estaba así allá en el cemento de Llaneda, no la barría y entró a fin de año, un poquito después que yo. Después, bueno, está el Romy conmigo. Pero Romina es mucho mayor que ustedes. Sí, Romina sí. Y bueno, está como pasante Gustavo Bueno. También. También conmigo. Somos Hay varios, muchos la verdad chicos. que del grupo de
de lo que es Geocycle de nuestra empresa, que debemos ser unos 20, entre comerciales, calidad, producción y demás, un 30 o más del 30% son ingenieros químicos, y casi todos de low tech. Así que muy buen profe de ingeniería ambiental. Eso debe ser que por ahí viene la mano. Así que no se extrañen si alguno de ustedes termina acá. Bueno. El coprocesamiento, no sé si ya se los comentaste vos, Robert, pero es convertir todo lo que sea residuos, cualquier tipo de residuos, no solamente residuos peligrosos. Si bien es un método de operación, un medio de operación para los residuos peligrosos, el coprocesamiento como definición es convertir cualquier tipo de residuo, puede ser peligroso, industrial, no peligroso, puede ser residuos sólidos urbanos, residuos agrícolas, y también en cualquier estado, digamos, pueden ser líquidos, sólidos o semisólidos. Convertir estos residuos en una materia prima o en un combustible alternativo para un proceso industrial. En nuestro caso, en el caso de Holcim, al proceso productivo de cemento. O sea, se incorporan residuos con el propósito de recuperar energía o sustituir materia prima. Bueno, algunas de las ventajas del coprocesamiento es que se incorporan los residuos por completo al proceso, no se dejan remanentes, no se dejan cenizas ni pasivos de estos residuos. Se preservan combustibles, digamos, tradicionales, ya sea gas, combustibles líquidos o sólidos, y reduce las emisiones globales, eso se lo voy a comentar también. Bueno, esta jerarquía seguramente la han visto en algún lado, pero bueno, la quería mostrar para mostrarles que el coprocesamiento no es, digamos, es distinto a un reciclaje y a una incineración, digamos, está en el medio. Por supuesto, lo primero de todo es evitar, después reusar, si no se puede evitar ni reusar, reciclar, y ahí al medio viene el coprocesamiento, y no es una competencia del reciclaje. O sea, siempre que se pueda reciclar, es mucho mejor y se le va a apostar a eso antes del coprocesamiento. Pero es un punto mejor, digamos, de lo que es la incineración, y ni hablar del confinamiento o los vertederos y demás. Y también son necesarios, Javi, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que también son necesarios, no es que no sean necesarios, ¿no? Sí, por supuesto. Porque hay algunas corrientes de desecho que, bueno, lamentablemente no se pueden, o sea, no encajan en ninguno de los escalones que estás marcando aquí y que lamentablemente tienen que ser dispuestas en un sitio, ¿no? Controlado. Sí, por supuesto. También a eso, el coprocesamiento no se puede aplicar a todo, como vos bien decís. Hay muchos residuos peligrosos o bien no peligrosos que no se pueden coprocesar por distintas cuestiones, y eso lamentablemente sí tienen que ir a un confinamiento. Pero bueno, en muchos casos es competencia y en otros no. Es una tecnología que no se puede adaptar a todo tipo de residuos. Justamente hablando de eso, es selectivo el procesamiento. Todo lo que se pueda coprocesar tiene que ser algo que no afecte ni al medio ambiente, ni a las personas, y por supuesto al proceso productivo, que en este caso es la calidad del cemento. Hay muchos residuos, por ejemplo, por decir residuos metálicos, que afectarían a la calidad del cemento, y es algo que en las plataformas de Geocycle no se pueden procesar. Bueno, ahora lo que es el tratamiento de residuos industriales en Geocycle y en la planta de Holcim, de Argentina. Primero, lo que es la industria. Bueno, Geocycle también ofrece servicios de asesoramiento a la industria para lo que sea identificación, como vos mencionabas recién, de tipo de I, de peligrosidad y demás. A eso se le hace un muestreo previo a la corriente que la industria quiera tratar, el residuo que la industria quiera tratar. En ese muestreo previo es donde por ahí
más me desempeño yo en el puesto de calidad, lo que tenemos que ver que ese residuo pueda ser coprocesado, y pueda ser coprocesado me refiero a lo que decía antes, que no genere un daño ambiental, un daño a las personas, y que no afecte la calidad del clinker, del proceso cementicio. Javi, Sí, ¿qué pasaría si se comete un error en esa etapa y un operador de residuo y un generador les envía una corriente que se aleja de la característica inicial que uno tenía y ustedes no lo pueden tratar? Realmente creo que se crea una situación bastante compleja, ¿no? sí, ese es otro punto también en lo que me desempeño, que es ahí el punto 4, el control previo al ingreso. Y cuando llega una corriente que no corresponde con el relevamiento comercial, con el muestreo previo, que el generador que haya sido algún I, por ejemplo, y sea otro, o que ingrese un material el cual no se puede coprocesar, nosotros le hacemos una inspección, tanto visual como físico-químico, de algunos parámetros básicos, y el material se rechaza directamente, vuelve al generador. ¿Se lo pueden devolver al generador si es un residuo peligroso? Sí. Yo recibo los manifiestos, veo si está aprobado el material como tal. Después en la inspección visual y el control previo, veo que coincida el material con lo que dice el manifiesto, y en el caso de que haya un desvío, Esto, Javi, es Sí. que la plataforma esta Zoom Sí, se va a cortar en 10 minutos. Por lo tanto, si podés avanzar con este slide en dale. 10 minutos, lo cortamos y volvemos a iniciar la sesión. ¿Cómo no? Dale. ¿Están sin pagar ahí también? Somos pobres nosotros. Sí. No, Bueno, dieron 5 cuentas para toda la facultad, no hay forma. ojo Héctor ahí, Y vos lo conocés, es difícil sacarle complicado. obliga. Bueno, en ese control previo, como te decía, si no coincide, si hay algún desvío, si hay algún material que no tiene que estar, el camión directamente no se descarga, o si se descargó porque uno no puede acceder al camión a verlo, se carga de nuevo y vuelve al generador, se rechaza el producto, se devuelve el manifiesto por la misma página ya sea el manifiesto provincial, nacional o de la provincia que sea, y directamente vuelve al generador. Si eso contesta tu pregunta. Bueno, el paso siguiente, que es el corazón de GeoCycle, es lo que es la plataforma de tratamiento y acondicionamiento del residuo. El residuo como tal, cualquier residuo no puede ser coprocesado. El residuo necesita un pretratamiento en el cual se convierta en un combustible alternativo o bien un recurso alternativo. Esos parámetros nosotros, bueno, en esta filmina, después voy a volver al anterior, pero es uno de los desafíos, digamos, de GeoCycle. Nosotros recibimos residuos de todo tipo, como se ve en la imagen, lodos, tierras de, por ejemplo, alguna remediación, granos, algún residuo agrícola, sólidos contaminados, como se ven en algunos tambores, neumáticos y demás. Y con todo eso debemos seleccionar, triturar, formular un combustible alternativo con el cual cumpla con características, digamos, parámetros de calidad que nos impone nuestro cliente, porque termina siendo un cliente interno, el horno cementero. Entonces, bueno, este negocio y la complejidad por ahí del negocio también es que tenemos doble cliente. No tenemos como una cadena por ahí común del proveedor y el cliente, sino que tenemos el cliente, que nosotros vendemos un servicio que es la operación de residuos peligrosos, y por otro lado tenemos que entregar un producto a otro cliente que es un combustible alternativo, que tiene que cumplir con parámetros bastante estrictos de calidad para que puedan ingresar al horno.
bueno, ahí el siguiente punto es el control ya de ese combustible alternativo. El área de calidad está implicada en casi todas estas etapas de Geocycle, desde el muestreo previo hasta el control, hasta la formulación. Entonces, bueno, es un área bastante dinámica. Y bueno, después viene lo que es el coprocesamiento en sí. Hasta acá lo que hace Geocycle, digamos, es un preprocesamiento. El coprocesamiento propiamente dicho viene cuando ya está formulado el combustible y se va a utilizar como recurso o como combustible. Que eso sucede en el corazón, bueno, del proceso de cemento, que es el horno, que es el que está ubicado en Malagueño. No sé si han tenido la oportunidad de ir a Geocycle o Malagueño, a Holcim, algunos que están en el curso, pero bueno, sucede todo acá en Córdoba. Bueno, una vez que ingresa el combustible al horno, por supuesto también hay controles de emisiones y demás que también les voy a comentar. Y una vez que está coprocesado, se emite este certificado de coprocesamiento, que se le entrega, digamos, al cliente como certificado de que el residuo ya ha sido tratado y eliminado. No sé si querés que cortemos acá. Mira, Javi, quedan 5 minutos. ¿Podés comentarme un poquito cómo es el tema ese de los certificados? Yo creo que con 5 minutos te alcanza. Dale. Bueno, primero, por ahí algunas industrias ya conocen o ya tienen un área de ambiente en la cual saben identificar el tipo de residuo y emitir lo que es el manifiesto, si no, Geocycle da ese asesoramiento. Pero bueno, principalmente la industria identifica la corriente de residuos, se identifica qué tipo de I es, qué tipo de peligrosidad, qué cantidad, dependiendo en qué provincia se encuentre, también tendrá su forma de emitir lo que se llama el manifiesto. El manifiesto es lo que acompaña, digamos, el residuo desde su generación hasta su coprocesamiento, en el caso que se coprocese, por supuesto. Entonces la industria genera ese manifiesto con uno o varios tipos de residuos. Ese manifiesto, bueno, ahora es todo digital. Nos llega a nosotros tenemos que estar inscriptos como operador de residuos peligrosos. En el caso de que nosotros brindemos el transporte, tenemos transporte también certificado para transportar residuos peligrosos. Nosotros aceptamos el manifiesto. En primera instancia los aceptamos como operador y recién ahí se puede aceptar lo que es el transporte, ya sea nuestro o de otra empresa transportista tercera que transporte estas mercancías. Una vez que ya lo aceptó el operador, luego lo aceptó el transporte, ya el residuo puede ingresar a planta. Y bueno, una vez que ingresa a planta, por supuesto que hay todo un sistema de trazabilidad de la corriente, qué día fue preprocesada, qué día fue enviada a coprocesamiento y qué día se coprocesó, y con eso se genera el certificado. No sé si me faltó alguna parte que quieras comentar, Roberto. Sí. ¿La autoridad de aplicación interviene en algún momento? Bien. Sí, la autoridad de aplicación, nosotros estamos autorizados para coprocesar, digamos, a nivel nacional y provincial, y también para algunas otras provincias, como es Chubut, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, bueno, capaz que me olvido de alguna. Y sí, cuando la industria, digamos, previo a que la industria genere el manifiesto, es donde interviene la autoridad de aplicación, ¿no? La industria tiene que estar habilitada como generador de tal residuo. Ahí es donde la autoridad de aplicación, digamos, pone el primer gancho, y ahí en adelante ya entran todos estos pasos. Así como el operador tiene que estar inscripto como generador, en realidad tiene que estar inscripto como generador y tiene que además dejar en claro de qué tipo de residuo peligroso es generador, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y así como les manda a operar a ustedes tienen que tener la capacidad para operar SI o SH
que es el que va a ser enviado a ustedes, ¿no? Perfecto, sí, clarísimo, así es. Nosotros no estamos habilitados, por supuesto, para todos los tipos de I. Tenemos la gran mayoría. Hay residuos, por supuesto, que están prohibidos por política de la FARC sin ser procesados, ya sean residuos radiactivos, residuos de asbesto y demás, y algunos residuos, bueno, explosivos, mercurio, algunos no estamos habilitados, y a la vez, bueno, la industria tiene que estar habilitada también para generar ese tipo de residuos. Bien. Bueno, les voy a contar más o menos y les voy a mostrar algunas fotos de lo que es la planta de Geocycle acá en Córdoba. Bueno, Geocycle tiene, en lo que es Argentina hay una sola plataforma de preprocesamiento, pero hay 3 plataformas, digámosle, de coprocesamiento. Holcim tiene 3 hornos en Argentina, uno acá en Córdoba, otro en Jujuy, en Puesto Viejo, y otro en Capdeville, en la provincia de Mendoza. En esas 2 plantas hacen coprocesamiento, pero es una inyección directa de tierras o de algunas corrientes, pero no tienen esta plataforma de preprocesamiento. Estos son algunos galpones en donde se almacenan los sólidos, los residuos peligrosos, y tenemos una capacidad instalada de 5.000 toneladas y capacidad de almacenamiento de sólidos combustible de sustitución grueso de 1.000 toneladas. Esto es ya el combustible formulado, digámosle. Y en la planta de Malagueño es en lo que es el almacén de combustibles alternativos in situ en el horno. Tenemos instalaciones también para hidrocarburos, emulsiones y líquidos con sólidos en suspensión. Que eso se bombea y les voy a mostrar directamente en el horno. Eso es similar a lo que tienen en Mendoza y Jujuy, Puesto ¿no? Viejo, exactamente. Sí, sí. Bueno, la fabricación de cemento no voy a detener acá. Me imagino que todos más o menos la conocen, pero es una cantera, trituración, molienda, la torre de precalentamiento y el reactor. En el reactor es donde se concentra, digamos, el proceso de cemento y el coprocesamiento. Después en el enfriador, y bueno, después lo que son los silos, molienda, embolsador y distribución. Este es el sistema de un esquema del horno. El clinker es un horno rotatorio de varios metros de largo, si no me equivoco, tiene 50 o 60, ¿no, Robert? Por ahí. Y bueno, acá donde se ve, por lo menos esta es la planta de Córdoba, donde se inyectan los combustibles sólidos y los combustibles líquidos, los combustibles alternativos, con los rectángulos verdes. El horno tiene tiene 2 combustibles tradicionales, gas natural en el quemador principal y coque en un quemador secundario, y tiene 2 inyectores de combustibles alternativos. Los combustibles alternativos tienen que inyectarse al horno de tal manera de que el tiempo de residencia y la temperatura los elimine por completo. Por eso por ahí los combustibles sólidos se alimentan al principio de lo que es el horno. El horno va en contracorriente, digamos, con lo que es la llama, lo que asegura que el combustible sólido tenga mucho tiempo de residencia en todo el recorrido del horno. Y bueno, acá hay algunos datos técnicos y algunas ventajas de lo que es el coprocesamiento en los hornos de cemento. Principalmente, la ventaja principal es las altas temperaturas que se llegan en el horno, y esto para compararlo también con lo que es la incineración, que por ahí es un proceso similar. En la incineración, si no me equivoco, la temperatura mínima es 900 grados, ¿no, Roberto? Por ahí. Sí, lo que se exige por ley es 900 grados y 2 segundos de tiempo de residencia. Bien, buenísimo, ese dato no lo tenía. Lo que se logra en el horno es altísimas temperaturas, alrededor de 1200, 1300 grados, con picos de hasta 2000.
y el tiempo de residencia de 15 segundos. Esto garantiza que cualquier residuo orgánico se combustione por completo, generando dióxido de carbono, agua, y en el caso que tenga alguna ceniza o algún porcentaje de inquemables. Lo que tiene también en el coprocesamiento en los hornos cementeros es que tiene una torre lavadora de gases. Lo que sucede con el horno, vuelvo a esta foto, en el horno donde se queman los combustibles, luego salen los gases. Lo que se ve a la derecha es la torre, el precalentador, en donde suben los gases de combustión y baja la materia prima del proceso cementicio, que en este caso, bueno, es caliza. Y lo que hace eso, se genera un ambiente alcalino, neutralizando todos los gases ácidos que se forman en el proceso de combustión. Nosotros Entonces, eso, Javi, sí. todavía ellos no lo vieron, pero más adelante, cuando veamos tratamiento de fluentes gaseosos, es lo que llamamos una torre de lavado seca, porque no se hace haciendo llover una solución acuosa, sino que es mediante partículas sólidas que se produce ese intercambio, esa transferencia de masa, ¿no? Exacto, sí, perfecto. O sea, se produce ahí un intercambio térmico, también por supuesto un aprovechamiento de energía, porque los gases salen a ser alrededor de 900 grados, y la materia prima ingresa, bueno, a temperatura ambiente, se aprovecha la temperatura y a la vez este intercambio de masa que se neutraliza los ácidos. Otra ventaja muy importante también es la alta velocidad de enfriamiento de los gases. Esto también, no sé si lo han visto ya. No, todavía no. Bien, pero más o menos rápido. En el proceso, digamos, si el enfriamiento es lento, se pueden tener moléculas, ya sea de dióxido de carbono, algunos compuestos halogenados y demás, que si el enfriamiento es lento, corregime, Roberto, se pueden generar algunos compuestos indeseables, digamos. En el caso que el enfriamiento sea rápido, el dióxido de carbono, así como viene, sale. Y no se le da oportunidad a que se generen algunas moléculas orgánicas indeseables. Sí, principalmente eso algo ahí? En lo que es tratamiento de dioxinas y furanos, que suele ser el cuco en lo que es emisiones gaseosas, porque son sustancias muy tóxicas. Justamente una de las técnicas de abatimiento para evitar la formación de las mismas es lo que estás comentando vos, Javi, lo de lograr un enfriamiento rápido de los gases para evitar que las mismas se lleguen a formar por recombinación, principalmente en el rango de temperaturas que van entre 300 y 500 grados centígrados. Entonces, eso es algo realmente muy bueno que tenés como operación unitaria de tu proceso asociada a un sistema de tratamiento de gases, ¿no? Es 2 en 1. Exactamente. Exacto, sí. No se le da ningún tiempo de residencia a esa temperatura que mencionas, de 350, 450 grados en el cual se forman las dioxinas y furanos. Bueno, otra ventaja es que no se generan cenizas ni subproductos. En lo que es la incineración, por supuesto que hay un gran porcentaje de cenizas que contienen los residuos que no se queman, y ahí están metales y demás que también siguen siendo peligrosos, siguen siendo contaminantes. Y bueno, acá todos los elementos, todas las trazas, todos los inquemados que quedan se incorporan a la estructura del clínker. Por eso ahí es una ventaja enorme a nivel, por ahí, ambiental. Es una desventaja en lo que es el proceso y la química del cemento, porque se le están agregando algunos compuestos que no son compatibles o que generan problemas en la estructura. Pero bueno, el coprocesamiento, a diferencia de lo que es la incineración, deja cero el residuo.
Bueno, esos parámetros normales que les comentaba son más exigentes que los requeridos para un tratamiento térmico. Y también lo que se tiene es un monitoreo continuo de emisiones de gases, ya sean dióxido de carbono, monóxido, NOx, orgánicos volátiles, semivolátiles, material particulado. Y esto por ahí es una ventaja porque más allá de que sean monitoreados por una cuestión ambiental, por ahí los parámetros productivos o los operativos son más exigentes que los ambientales. Entonces hay un control enorme en lo que es, por ejemplo, el monóxido para que no exista una combustión incompleta, o contenido de NOx y demás. Acá no sé si mencioné, pero bueno, la oxigenación es total, hay exceso de oxígeno en este sistema, lo que también ayuda a que la combustión sea completa. Y bueno, otra de los pilares también del coprocesamiento es la disminución global de emisiones. En el gráfico que se ve a la derecha, puede ver claramente que, bueno, se utilizan, para lo que es la industria cementera, se utilizan combustibles fósiles, combustibles tradicionales, y se generan gases de combustión, y a la vez los residuos que se generan intrínsecamente, haya o no industria cementera, aporta a los gases, digamos, emisiones. Entonces lo que se logra, y también aporta pasivos ambientales en los vertederos y demás. Lo que se logra con el coprocesamiento es sumar estas emisiones y globalmente disminuirlas. Es decir, disminuir la cantidad de combustibles fósiles a usar y disminuir las emisiones de los residuos que puedan generar si se tratan mediante otra tecnología que esté menos controlada. Y a la vez, el pasivo o lo que es la ceniza, el contenido que queda de esos residuos, también se disminuye a cero y va a parar a la bolsa de cemento que compramos, por decirlo de una manera. La foto de la derecha, Sí. la foto de arriba a la derecha, el La interior del foto horno. Ese es el quemador principal del horno, sí. El horno giratorio bueno, tiene un ángulo en el cual todo el material que les mostraba que ingresaba tiene un ángulo hacia la izquierda. Las materias primas y el combustible sólido ingresan por la derecha y hacen todo el recorrido del horno. Esa foto es del quemador principal que está a la izquierda. Para que se ubiquen fácilmente, del lado que está el quemador es por donde sale el clinker, el producto final, ¿está? Que es la zona casi de mayor temperatura, pero está muy bueno ir a la sala de control y ver la cámara que tienen, con la cual están controlando están viendo la parte interna del horno, que es justamente esa foto que vos mostrabas recién. Ellos en la sala de control la tienen en vivo. Girando, moviéndose. Sí. Y bueno, esto también mencionar de que ahora muchas actividades y procesos se sustentan en esto del triple impacto. Y bueno, el coprocesamiento es la mano que le da a Holcim, a la industria cementera, porque todos los procesos cementeros lo llevan a cabo, y de disminuir globalmente lo que son las emisiones. La industria cementera aporta cerca de un 5% de lo que es dióxido de carbono. Y bueno, esto también, digamos, ayuda en esos aspectos. Y bueno, algunos números de GeoCycle. Están en más de 60 países, están en todos los continentes. Hay 80 instalaciones de formulación. Aquí en Argentina sería una, que es la que está acá en Córdoba, y 188 instalaciones de coprocesamiento, que serían los hornos cementeros donde se alimenta. Que acá en Argentina, como les decía, hay 3. Y bueno, ahí
2.000 empleados y cerca de 10.000 clientes a nivel mundial. Y para dimensionar el desempeño en Argentina que tuvo GeoCycle en el año 2018, no conseguí los números del 19, pero estuvo muy cerca, un poquito por encima. En volumen, lo que se coprocesó fueron 17 canchas de fútbol, digamos de superficie, 1 metro de altura. Se evitó el confinamiento en un volumen de 60 piletas olímpicas de natación. Se ahorró en energía fósil para generar el equivalente para generar electricidad en una ciudad de 25.000 habitantes. Se previno la emisión de 60.000 toneladas anuales de dióxido de carbono y bueno, 115.000 fueron las toneladas que se transformaron en recursos en las 3 plantas de Argentina. Así que bueno, eso fue más o menos lo que les quería transmitir, contar. Gracias Roberto por la oportunidad. Y Javi, gracias a vos por conectarte. Chicos, tenemos todavía algunos minutos, así que si quieren hacerle consultas a Javier, que no sean de a dónde tienen que mandar el currículum para entrar a trabajar, aprovechen estos minutos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo, que capaz que sea una pregunta media tonta, pero todavía no me quedó bien claro. Hola, Javier, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Las preguntas tontas son las que no se hacen. Bueno, yo no entendí bien después, Sí. una vez que tratan los residuos y demás, ¿va a la cementera a ser como combustible? ¿O esa parte como que bien no entendí? Que una vez que está tratado todo. Una vez que está preprocesado el residuo, se transporta en camiones a la planta de cemento y es alimentado por un sistema de bandas al horno directamente. Este combustible, digamos, si se ve determinado, creo que en alguna foto está. Sí, se veía en una de las primeras. Acá está, la foto de abajo de la derecha es el combustible ya alternativo generado, digamos, el tamaño de la partícula es menor a 10 centímetros cuadrados, para que sea transportado por un sistema de bandas y insertado en el horno directamente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ¿Qué le controlás, Javi? Bien, buena pregunta. Los parámetros principales, nosotros tenemos una batería de análisis físico y químicos. Principalmente, y lo más importante en cuestiones operativas, es el poder calorífico, porque sigue siendo un combustible esto, que va a reemplazar el gas o el coque, cualquier tipo de combustible. La humedad es muy importante, la densidad, por el mismo sistema de transporte que tienen. Otro parámetro, bueno, las cenizas, el porcentaje y la composición de cenizas que va a tener. Y bueno, otro parámetro fundamental es el cloro. El cloro, por una cuestión operativa, digamos, es esencial. Y por otro lado tenemos una batería de análisis de constituyentes inorgánicos, en donde se le analizan todos los metales pesados y alcalinos. Algunos metales por cuestiones operativas y otros metales, por supuesto, por una cuestión de emisiones, metales pesados. Javi, y vos hablás del poder calorífico, me imagino que lo que les debe exigir la gente que opera el horno es que tenga un poder calorífico lo más estable posible para que el hornero no tenga que después tener problemas de que no alcanza las temperaturas y ese tipo de cuestiones dentro del horno, ¿no? Exacto, sí. Ahora, viendo toda esta variedad de residuos, debe haber algo de magia atrás, o sea, esto no se hace a mano, ¿no es cierto? Lo de calcular el poder, las mezclas, las proporciones de cada uno de ellos para que el poder calorífico salga ajustado. Y te tengo que decir que sí, eso me lleva 8 horas al día todos los días y es lo que me da de comer. No es una soncera. Es muy complejo. Aparte, nosotros no tenemos un ingreso constante de las mismas corrientes. Tenemos muchas corrientes que son estacionales.
por ejemplo, el caso de las semillas de distintos tipos de soja, de maíz. Tenemos por ahí tierras y lodos de remediaciones que son operativos gigantes en 1 o 2 semanas y después nada. Entonces no es entra A, B y C y sale D. Entra A, Z, A prima, entran un montón de cosas distintas con parámetros distintos y es día a día. Es el día a día ver qué tenemos y qué con eso podemos hacer. ¿Con qué te ayudás? Bueno, nosotros tenemos una base de datos en la cual tenemos un historial de algunas corrientes. Nosotros tenemos corrientes, sí, generales de lo que es neumáticos, semillas, residuos sólidos urbanos que ingresan todos los días y que tienen una calidad por ahí dentro de todo constante. Y bueno, y si no es ir y técnicas de muestreo y de análisis para acercarse lo más posible. Y también tenemos otras limitantes que son, porque seguimos siendo un operador de residuos peligrosos y tenemos que respetar plazos de coprocesamiento. No podemos tener pasivos ni podemos tener algunos materiales de muy baja rotación porque tenemos que cumplir tiempos y demás. Así que la verdad que es todo un desafío, es muy entretenido y muy dinámico. Sí, no creo que te aburras. No, para nada. En Okay. absoluto. Eso seguro que no. Y para controlar el poder calorífico, ustedes tienen un laboratorio, ¿no? Y para hacer todos esos ensayos. Sí, nosotros tenemos un laboratorio analítico, la verdad que muy, muy bien equipado. No tanto como el de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. No, tenemos equipos, tenemos calorímetros, por supuesto, para lo que es el poder calorífico, tenemos tituladores electrónicos para humedad, para halógenos, tenemos cromatógrafo, también tenemos que analizar PCBs y algunos componentes orgánicos, tenemos equipos nuevos, bueno, para identificar metales, ICP. No, la verdad que tenemos un equipamiento bastante... Javi, ustedes son muy jovencitos, ¿no? Pero nosotros desde la facultad le habíamos hecho el estudio de impacto ambiental a Geocycle. A Ecoblen sería antes, que estoy hablando del año 2001, creo que fue. Y en ese momento, cuando se instaló la planta, el laboratorio era uno de los laboratorios mejor equipados de la provincia de Córdoba. El laboratorio que tenía en la planta era por lejos mejor equipado que cualquier universidad, que cualquier otro laboratorio privado de la provincia. La verdad que el laboratorio que tiene es muy, muy interesante. ¿Ahí hay alguien de la facu trabajando? En el laboratorio los 4 que estamos, que son Romina, Elisa, Gustavo y yo, somos los 4 de la UTN químicos. Me imagino que esto debe ser analizar, calcular, formular, todo el tiempo. O sea, es muy entretenido desde ese punto de vista. Totalmente. Y una cosa que por ahí quizás todos lo deben de decir, pero en este caso es cierto, el área de calidad es el corazón del proceso. El proceso bueno, sí... No, dime. El proceso en sí es triturar y blendear. Pero el hecho de tener una trazabilidad y tener que formular y demás es lo que mueve todo el proceso. Javi, en ese sentido, justo acá en el chat hay un par de preguntas de los estudiantes. ¿Sí? Gastón está preguntando si tienen algún rango en el que la capacidad, el poder calorífico tenga que mantenerse. Bien, por supuesto que tenemos un acuerdo de calidad con lo que es el horno. El poder calorífico, dentro de las variables que tenemos, es la que más variabilidad puede tener, porque estamos acotados con otras, como son las cenizas, como es el cloro y demás. Pero sí, hay un rango, está entre 15.000 y 25.000 megajoules.
En el caso de no cumplir ese rango, ¿se le agrega algún aditivo o algo al combustible? Mira, en otras plantas sí, en otras plantas tienen un control por ahí, se compran materiales para ajustar este poder calorífico. En la plataforma, por lo menos de GeoCycle de Córdoba, no, simplemente se ajusta con los combustibles tradicionales una vez ingresado al horno. Es decir, si el poder calorífico en esos 2 o 3 días es más bajo, se ajustará y se ajusta con el coque, con el otro combustible. Claro. Sí, Pero una vez en inyección. Acá tengan en cuenta que lo que están haciendo ellos es, todas estas fotos que vemos acá en la presentación, en este slide, es triturado, pero después, en realidad ellos lo que están definiendo es cómo armar la mezcla para que esa trituración salga con el poder calorífico ajustado y respetando los otros parámetros del proceso. Y obviamente que necesitas contar siempre, seguramente, con la parte del soporte sólido, o sea, o semilla, o acerrín, o no sé, pero siempre tiene que haber matriz sólida de fondo sobre la cual sustentar el resto de los residuos que pueden ser líquidos, o principalmente soluciones y demás, ¿no? Exactamente, sí, nosotros tenemos subcorrientes, por ejemplo, sólidos contaminados, semillas, neumáticos, sólidos urbanos, y nosotros dosificamos cada una de esas corrientes en un único combustible alternativo de sustitución. Bien. Gruesa. Javi, Cada una le aporta, sí. En ese sentido, justo hay una pregunta de Agustina que dice, ¿qué usan para hacer los cálculos? ¿Algún simulador? Si les digo, capaz se van a reír, pero usamos un drive, un form de drive. Tenemos ahí un cálculo básico. Sí, cada tipo Excel, ¿así? Es un Excel, sí. Un Excel, cada corriente con su parámetro y con lo que le va a aportar al combustible. Y es A por B más C por D, y así se calcula cada parámetro. Cada corriente aporta, algunas corrientes aportan más poder, otras menos, algunas aportan mayor contenido de inquemados, otras menos, algunas aportan más cloro, otras menos, y eso se dosifica y se formula un único combustible. Y también ahí es donde juega la dosificación de residuos peligrosos. Por ejemplo, algún residuo que contenga alto contenido de níquel o de algún metal pesado se puede dosificar en ese combustible alternativo para cumplir los valores que tenemos de emisiones. O sea que tenés una plantilla para hacer un balance de masa. Balance de masa, esa es la palabra. Un balance de masa y conocimiento de medio ambiente, las dos mejores materias y profesores de la carrera de Ingeniería Química. Por ahí ve, sí. Es un balance de masa muy simple, mucho más simple de los que se ven en integración. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una consulta. Sí. No sé, bueno. Estos parámetros para hacer los cálculos, los sacan de los experimentos del laboratorio justamente, ¿no? Sí, nosotros a cada corriente de residuo, o cada residuo, mejor dicho, tiene lo que llamamos una huella digital internamente, y son parámetros. Por decirte, la semilla tiene su huella digital y su parámetro es que tiene su poder calorífico es tanto, su contenido de ceniza es tanto, su contenido de orgánico volátil o semivolátil es tanto, y nosotros con todos esos parámetros, con todos esas cantidades, esos porcentajes, armamos un balance de masa y formulamos un combustible. Ah, buenísimo. Y la última, ¿qué tanto afecta la calidad del producto esto? O sea, ¿puede bajar mucho la calidad? ¿Al cemento? ¿Me estás preguntando? Sí, exactamente. Sí, la verdad que una limitante, la limitante es la calidad. O sea, hay en general sobre stock, residuos hay en todo el mundo y sobran. El
problema es alimentarlos a un proceso cementero sin dañar la calidad del clinker, sin dañar la calidad del cemento. Y sí, son reacciones, bueno, en lo que es el horno son reacciones que se dan, muchos de los componentes están en fase líquidas, son diagramas ternarios, no sé, los que han hecho físico-química, que con muy poco porcentaje de algún otro metal se puede desvirtuar mucho la calidad. Esa de hecho es la limitante. Trabajar en disminuir el ataque a la calidad del cemento. Sí, recuerden que lo que sale del horno es esto, ¿no? Esto es el clinker. ¿Ah? Sí, y es de esperar que aquí adentro estén acumulados todos aquellos contaminantes que no se volatilizaron, como decía Javier. Por lo tanto, obviamente que, de nuevo, seguimos con el concepto del balance de masa, ¿no? Hay que respetar las propiedades, los componentes que pueden afectar las propiedades del cemento. Está bárbaro, Javi. Che, te agradezco muchísimo porque ya se está por cortar. Nos queda tiempo para una pregunta más, por si quieren hacerlo por las dudas. Pero, Yo tenía una pregunta. ¿Sí? Pregunta, Nati, pregunta. No, tenía una duda, cómo evalúan o si lo hacen el impacto que genera estos agregados al producto final a lo largo del tiempo. Vos me decís una vez que el cemento se utiliza, si genera un impacto. Sí, exacto. Bien, sí, por supuesto. Tenemos muchas variables. Por ejemplo, una de ellas, para darte un ejemplo, es el cromo. El cromo Macei es soluble en agua. Igualmente en todo el proceso y las cientos de reacciones químicas que suceden en el horno, el cromo Macei queda en el clinker, queda en el cemento, y si llegase a haber mucha cantidad, puede generar problemas tóxicos, por supuesto, cuando se usa el cemento. Ese es un ejemplo claro y por eso tenemos limitaciones de alimentar combustible con el cromo Macei. Después, con respecto a la calidad también, a la calidad, digamos, del cemento, hay algunos, no recuerdo ahora exactamente, yo tampoco química de cemento no sé mucho, pero lo que sé sí hay algunos metales pesados que influyen después en la resistencia inicial y final del cemento. Pero bueno, de lo que es cemento no te puedo decir más que eso. Si querés te puedo buscar más información en algún momento y compartir. Gracias. Hola Javier, disculpa, tengo una preguntita. ¿Cómo estás? En cuanto a los residuos urbanos, ¿son previamente separados o de dónde reciben los residuos urbanos? Porque me imagino que debe ser súper variable para la formulación del combustible, ¿no? Sí. Como bien decís, es una de las corrientes que más varía. Nosotros trabajamos con municipios en los cuales tienen una clasificación, una separación previa. Como te decía, nuestro objetivo no es coprocesar cosas que se puedan reciclar, por un lado, ni tampoco coprocesar algunos residuos en los cuales afecte mucho la calidad. Entonces sí, trabajamos con, por ejemplo, municipios de Carlos Paz o de Malagueño, que tienen plantas de separación, de clasificación, y nos mandan a nosotros algunos plásticos que tienen alguna propiedad de las que no se puedan reciclar. Y también ahora estamos empezando a establecer lazos y trabajar con el nuevo predio de Cormecor. Y bueno, la idea ahí también es lograr una separación mecánica y tratar algunos residuos industriales que se llevan al predio y en un futuro residuos domiciliarios, pero siempre clasificados. Nosotros no coprocesamos basura, o todo tiene que ser clasificado y tenemos que tener un control y una trazabilidad muy grande de lo que estamos alimentando.
Javi, en la última visita que tuvimos el año pasado al predio de Piedra Blanca, del relleno sanitario, justamente vimos de que había una separación de neumáticos que a ellos justamente les soluciona la vida, porque en lo que es enterramiento sanitario hay que compactar, y obviamente compactar un neumático es muy difícil, imposible, con lo cual es como que lo que se busca finalmente es una integración en toda la gestión de los residuos, ¿no? Lograr que esa pirámide que mostraste al principio, invertida, se lleve de manera coordinada, se ponga en práctica, ¿no? Porque es conveniencia para todo. Un municipio que les mande los residuos sólidos a ustedes se ahorra el hecho de disponerlo, que cuesta muchísimo dinero, y además el espacio y el que se reducen en los propios rellenos sanitarios, que son emprendimientos de vida útil acotada, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, nosotros trabajamos con mucho lo que es municipio, quizás un 50% caudal, digamos, en masa viene de municipios, y el otro 50% de lo que es sólidos. Contamina la planta de Córdoba, ¿no? Hay plantas por ejemplo, en Costa Rica o en algunos lugares de Europa que trabajan por ahí solo con municipios, con residuos sólidos urbanos, y no solo que, bueno, la disminución de los vertederos, la disminución de incineraciones y demás, sino que han logrado llegar a una tasa de sustitución energética del 100%. Digamos, en el horno se alimenta, o sea, el balance térmico del horno, el balance energético del horno está 100% dada por recursos alternativos. No es menor el número. Javier, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a vos por la oportunidad de devolverle a la facultad y a la educación pública todo lo que me ha dado. Y bueno, espero haber sido claro, y haber transmitido algo. Yo no tengo tanta experiencia en esto, pero bueno, la verdad que está bueno, me apasiona y me gusta compartirlo, así que estoy abierto para cuando sea necesario. No, gracias. Che, ¿cuánto hace que estás ahí? Y voy a cumplir 1 año en septiembre, poquito. Bien. Poco. Buenísimo. Me alegro. Saludo a todos los chicos también que están ahí. Muchas gracias, Javier. Escuché que están aumentando los casos de COVID ahí en Malagueña, así que tengan cuidado. Está picando cerca, sí. Está picando cerca. Bueno, entonces, se va a cortar la comunicación, Javi. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el tiempo y la atención. Y lo que necesiten, me pueden escribir. O si querés pasarle mi contacto y lo que sea. Bien. Gracias, Javi. Grande. Buenas tardes. Buenas noches. Chau, chicos. Chau. Cortamos acá. Nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas. Gracias, profe. Gracias, Javier. Chao, profe.